¿Cómo cambia el que nosotros cambiemos el tipo de pensamiento? Seamos prudentes, señores, señoras. No demos opiniones sobre el físico de nadie si no nos las pide. Además que no sabemos lo que hay detrás, somos unos enjuiciadores. Yo no soy lo que pienso, yo no soy mi pensamiento. No es lo mismo creer que luchar, que notar, que aceptar y observar. Lo de poner distancia, a mí me interesa mucho saber cuándo conviene separarse y cuándo no, porque hay veces como que evitamos, como que no afrontamos. Ese es el ejercicio, pararme a pensar qué me hizo sentir así de esa situación. El optimismo inteligente es esa forma de pensar positivista, pero sin perder de vista que dentro de eso pueden pasar cosas malas o hay cosas malas, ¿no? Pues no, la cabeza no se calla, la mente no se va a quedar en blanco. Los pensamientos, es que los pensamientos tienen, yo diría que vida propia, no lo sé, ahora lo preguntaremos, pero entran y salen a sus anchas, no te piden permiso y además es que te dicen lo que les da la gana, nos dicen lo que les da la gana. Pues nos dicen que no vales nada, que no va a salir nada bien, que va a salir todo fatal. Es que además son muy dramáticos, más que un griego. Y además son mentirosos y son molestosos y son un estrés y son un incordio. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues yo no lo sé, pero necesito saberlo y por eso hemos llamado al psicólogo de la casa. Esta ya es su casa. Alfonso García Donas, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues estoy muy bien. Yo cuando vengo aquí vengo entusiasmado, vengo ilusionado, porque tenemos conversaciones muy interesantes. Creo que son útiles para las personas que nos ven y nos escuchan y vengo con muchas cosas para contarte. Pues yo aquí estoy toda oídos porque además esta conversación tú ya la teníamos pendiente Sí. desde el episodio número 1 que grabamos, que es cierto que vamos a ver por partes. Alfonso ha venido un montón de veces, iba a seguir viniendo más veces, pero la primera temporada que viniste a hablarnos de la ansiedad, Ujú. una compañera muy tóxica y además ese episodio maravilloso, brutal de hecho, es muy, muy, muy interesante, ¿eh? Mucha gente que además me ha dicho qué maravilla de episodio, ahora entiendo cosas, o sea que bien. Y luego también nos viniste a hablar en la segunda temporada, en el episodio 14 de la felicidad, Ujú. que parece como que tal, pero cuidado. Exactamente. Parece una cosa fácil, pero solo lo parece. Solo parece porque es para nada, es como que está ahí a vuelta, en fin. Claro, claro, claro. Tiene Sí, 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 también sí. su cosa. Y ahora vas a hablarnos de los pensamientos, porque es que esto ¿cómo va? Porque vienen, nos martillean, nos dejan hechos polvo, luego se van y vienen otros ahí a dar más guerra. Correcto, correcto. Psicólogo general sanitario, Ujú, que además autor de Un viaje a tu ujú. interior. Y bueno, llevas muchísimos años trabajando y Sí. ayudando. Además, experto, no sé si experto es la palabra, pero bueno, tu fuerte, por así decir, es la inteligencia emocional. Soy experto en inteligencia emocional, Experto, se puede decir. también soy formador, me dedico a la psicología clínica en mi ámbito diario y también ahora me estoy formando y dentro de poquito ya podré decir que también soy experto en terapia basada en el trauma. Interesante. EMDR se llama. Sí, o sea, otra Sí. cosita para que te llamemos. Esto es, Ay, esto qué es, bien. esto es. ¿Esto es lo Ya, de los ojos? sí, exactamente, yo ya la ejerzo en mi práctica diaria y tal. Bueno, dentro de poco ya tendré el título oficial que dice, oye, experto. Experto. Pero vamos, que Para, ya la ejerzo, ya la uso y funciona muy bien, la verdad. muy interesante eso, ¿eh? Yo que estaba pensando de lo que estábamos hablando antes, a lo mejor me puedo ir más por ahí. Bueno, ya esto luego lo hablamos tú y yo. Vale, entonces, bueno, antes de preguntarte qué son, bueno, sí que son los pensamientos, porque es que aparece esto, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Vale, los pensamientos, esas jaurías de tigres internos, a veces indómitos, ¿verdad? Que todos tenemos ahí. Bueno, mira, los pensamientos básicamente es la actividad del cerebro, ¿bien? Ujú. El corazón late, los pulmones respiran, el estómago hace digestión y el cerebro piensa, ¿vale? Entonces, fíjate, me gusta sacar a colación aquí a un neurocientífico de los años 60, Paul MacLean, estadounidense, que él desarrolló una teoría muy interesante que ha tenido mucho recorrido hasta nuestros días, que es la teoría del cerebro triuno. ¿Mm? Ujú. Fíjate, él decía que nuestro cerebro no es uno, sino tres.
Entonces, tenemos un primer cerebro primitivo, al que él llamó cerebro reptiliano, porque lo compartimos con esos tipos de vida básicas de la naturaleza, digamos, bien. Y básicamente es el que se encarga de los instintos. Hambre, sed, frío, miedo, corre, supervivencia, reproducción, básicamente los instintos básicos. Vale. A lo largo de la evolución, sobre ese cerebro, él decía, se desarrolló una segunda capa, que sería lo que él llamó el cerebro límbico o cerebro emocional, que es el que ya tienen los mamíferos, ¿ah? Y es el que nos permite sentir emociones. O sea, sobre lo instintivo se configura lo emocional, que ya nos da información un poquito más sofisticada acerca del mundo que me rodea. ¿Bien? Y sobre ese cerebro primero reptiliano, luego límbico, se creó el neocórtex o corteza nueva, que sería el cerebro racional, que es lo que nos hace seres humanos. Y Vale. en este cerebro racional es donde se albergan las funciones elevadas, el lenguaje, el sentido del humor, ah, la capacidad de pensar más allá de lo que somos capaces de palpar, la creatividad, la imaginación, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces los pensamientos, y a esto voy, sería la actividad por excelencia de esta última capa del cerebro. Bien, ¿en qué se distingue un pensamiento de otro tipo de funciones biológicas, como los latidos o las respiraciones? Pues que los pensamientos tienen contenido. Una respiración, una digestión, un latido no tiene contenido, simplemente hacen una función. Pero el pensamiento nos dice cosas a través de imágenes, a través de palabras, a través de algún tipo de relatos, sensaciones también, nos cuenta una historia. Y entonces esa historia, muchas veces, lo iremos viendo a lo largo de la charla, nos identificamos con ella. Ese es el gran problema. Los pensamientos son muy útiles porque la vida humana es una vida muy sofisticada comparándola con otro tipo de vida animal. La necesitamos para vivir como vivimos, para vivir en civilización, hacer las cosas que hacemos y todo esto, inventar cosas, ¿verdad? Desarrollar conocimiento, lo necesitamos, es necesario, por eso la evolución lo creó. Pero el problema es cuando los pensamientos nos relatan, nos hacen un relato perverso de nosotros mismos y entonces esa utilidad que estoy comentando se pierde, porque nos identificamos con ese relato perverso. Bueno, y sobre eso hablaremos un poquito largo y tendido. ¿Y por qué? Porque va siempre a lo perverso, a lo negativo, al drama griego. Me encanta la metáfora, porque es verdad. Bueno, esto tiene que ver con cuestiones evolutivas. Vamos a ver. Imagínate que tú y yo somos dos homínidos, o sea, un Homo habilis, un Homo erectus, lo que fuera, ¿no? Y entonces vamos por la selva, por la sabana, ¿no? Y entonces las pasamos canutas, ¿no? Porque la vida de la naturaleza es hostil, ¿eh? Inclemencias climáticas, desastres naturales, el de la tribu de al lado que me ataca, fieras que quieren comerme, y enfermedades que me matan en un suspiro, bichos que me pican y me envenenan, bueno, para todo esto, ¿no? Entonces tú y yo vamos por allí no sé qué, no sé cuánto, pasando las canutas, y de repente un día llegamos a un sitio que parece apto para quedarnos a vivir. Ajá. Y decimos, ostras, hay un río de agua corriente, hay pesca, no sé, hay árboles frutales, hay caza, hay leña, hay una cueva allí donde podemos refugiarnos y decimos, nos quedamos. ¿Eh? Pero entonces pasan dos cosas aquí, ¿no? Digamos que, imagínate que yo soy el homínido agobiado y tú eres no, tú eres la homínida agobiada y yo soy el homínido relajado, ¿bien? Sí, yo me gusta, yo sí. Entonces llegamos allí y yo digo, guau, vamos a disfrutar de la conquista, venimos de pasar las canutas, ¿no? Y yo me tumbo allí y tal, y de mientras te veo a ti que si recogiendo leña, haciendo armas, haciendo una presita en el río para que la pesca sea más fácil, viendo a ver en la cueva allí arriba cómo podemos hacer en el caso de que nos ataquen. Entonces, y yo te digo, chiquilla, Anaí, que agobia, venimos de pasar las canutas, relájate, disfruta del sitio y ya nos preocuparemos por eso mañana o luego o lo que sea, ¿no? Y tú a lo tuyo, ¿no? Bueno, pues entonces, cuando vinieron maldadas, y en aquella época, en ese contexto, siempre venían maldadas porque la naturaleza es un lugar hostil, ¿quién sobrevivió? ¿El relajado o el agobiado? El agobiado. Efectivamente. Entonces, evolutivamente hablando, nosotros, nuestro cerebro, nuestra genética, es hija directa de los cerebros agobiados, porque son los que nos permitieron sobrevivir. Y es por eso que el cerebro, como dice una compañera mía, muy querida, el cerebro que no está programado para ser feliz, sino para sobrevivir, Ujú. nos trae de forma automática, por si acaso y por lo que pueda pasar, pensamientos catastrofistas, para que nos preparemos para lo peor que puede venir y todo eso. Han sido cientos de miles de años en esta cosa para sobrevivir. Vale. Entonces, el cerebro agobiado, que es el que, o sea,
Pero claro, no siempre hay un riesgo de vamos a morir. Claro, Entonces, claro. ¿cómo conseguimos aquí un poco de distinguir esto es real? Esto ya no tanto, ya voy a quitarle peso a esto que estoy dándole. ¿Cómo distinguimos la realidad de me lo estoy imaginando y ya? Claro, bueno, esto tiene que ver con, hablábamos del cerebro triuno, decíamos hace un Sí. momentito, ¿verdad? Pues entonces, los procesos problemáticos del cerebro ocurren en el cerebro primitivo, en aquel cerebro reptiliano que está programado solo para los instintos y para la supervivencia. Mm. Entonces, si cuando yo tengo una señal de alarma en mi cuerpo o en mi mente y lo que observo a mi alrededor no me da datos objetivos de que está pasando algo malo, entonces tengo que elevar esa información al cerebro racional y cambiar el relato. Es decir, yo me estoy sintiendo mal por algo, pero objetivamente no hay nada que me indique que eso va a pasar. Ujú. Lo que pasa es que las señales que me transmite el cuerpo, porque son mandadas por el cerebro primitivo, no distingue entre un león a punto de comerme y fracasar en un examen que para mí es muy importante. Así que esas situaciones, león a punto de comerme, examen importante, la amígdala, esa estructura pequeñita con formita de almendra que está en el cerebro más primitivo, la juzga y me la manda con las mismas señales una situación y otra situación. Así que yo tengo que aprender, mediante técnicas que iremos viendo a lo largo de esta conversación, tengo que aprender a contarle a mi cerebro, oye, esto no es un león a punto de comerme. Vale. Elevando esa información al cerebro racional. ¿Y aquí el emocional no hace nada? ¿Perdón? ¿El cerebro emocional no hace aquí nada? Sí, el cerebro emocional frecuentemente está muy aliado con el cerebro reptiliano, ¿vale? Entonces, cuando el cerebro reptiliano manda señales de peligro, muchas veces eso no me llega en forma de peligro, hay un león a punto de comerte, sino que llega en forma de Sí. y ahí es donde entra ese cerebro emocional. Por eso, coger esa información y elevarla a palabras que yo pueda entender es un buen plan. Vale, o sea que si sentimos en el cuerpo algo, no necesariamente nos está diciendo, sí, porque Claro, es que lo siento, y ya, o sea, lo siento físicamente, me duele claro, la tripa, la claro, cabeza, claro. no necesariamente ahí mándaselo al Claro, cerebro mira, racional. tú piensas que el mundo defensivo, mira, el mundo defensivo le pasa lo que al demonio en el cristianismo, que se empeña en hacer parecer que no existe para existir. Vale. Entonces, el cuerpo es sabio, la evolución es sabia. Si a mí de repente me apareciera un relato interno que dice, tu vida está en peligro, tienes que ponerte muy ansioso porque vas a morir en cualquier momento, pero solo es un examen importante lo que tengo delante, qué fácil sería contrarrestarlo. ¿Qué tonterías dices? Pero las defensas, que se empeñan en parecer que no existen para existir, porque de ahí depende su supervivencia, no me hablan en un lenguaje que yo pueda entender. Me hablan en un lenguaje en el que me diluyo y que si yo no lo traduzco, simplemente le hago caso. Qué bien dicho lo de diluyo, porque es que yo me diluyo, digo, no, no lo puedo Es poner que en palabras. las emociones son un lenguaje abstracto. Es un lenguaje del cuerpo, pero es un lenguaje abstracto, no es concreto. Así que me diluyo en ella, como estamos diciendo, y si no sé este tipo de cuestiones, simplemente me dejo llevar por las sensaciones. Y ahí es donde aparecen los problemas de ansiedad o de trastorno obsesivo-compulsivo, todo este tipo de Bueno, cosas. ahora nos hablarás, pero claro, te diluye, o sea, te identificas, ¿no? Que lo has dicho Claro, antes. Te identificas que claro, este es uno de los primeros claro, errores. Quiero que hablemos de los claro, errores. claro. Bueno, identificarse es uno de los errores. No sé si hay algún otro error, pero ahora te voy a preguntar cuáles son realmente las formas que tenemos de pensar así a diario normalmente en nuestra vida que más nos Claro. hacen sufrir. Mira, en este sentido decía el gran filósofo Ortega y Gasset, decía, una idea es lo que tienes, mientras que una creencia es en lo que estás. A ver esto, me lo voy a apuntar, pero tú... Una idea es lo que tienes, una creencia es en lo que estás. Ujú. Vale. Identificación, ¿vale? Ah. Entonces, eh, Sí, sí, no, estaba procesándolo y vale. entendiéndolo. Bien, bien, bien. Entonces, el cerebro, insistimos en que está programado para sobrevivir y no para otra cosa, resulta que tiene un montón de maneras de hacer su trabajo bien hecho, el mundo defensivo. Entonces, hablamos de distorsiones cognitivas, ideas irracionales,
heurísticos mentales, sesgos del pensamiento, metamodelos, es decir, básicamente, a ver, todo esto, no vamos a entrar en la definición exacta de cada uno porque se nos iría el tiempo y no tiene sentido, pero básicamente resumamos que todos ellos son errores del pensamiento que son fruto de que el pensamiento eh, intenta pensar rápido para que yo tome decisiones rápidas porque en un momento evolutivo aquello fue muy necesario para sobrevivir. Si realmente hay un león que está a punto de comerme y yo me quedo allí medio embobado pensando, oye, Anaí, ¿tú crees que este viene con buena intención? Pues ya me hubiera comido. Entonces el cerebro tuvo que desarrollar, de esto hablamos mucho en aquel podcast de la ansiedad, el cerebro tuvo que desarrollar atajos mentales para tomar decisiones rápidas. Bien, hoy en día, que no hay leones a punto de comerme a la vuelta de cada esquina, esos errores mentales se quedan cortos para una vida que es mucho más sofisticada y mucho más compleja que la primitiva natural. ¿Vale? Y tenemos que aprender a identificar esos errores del pensamiento para que no nos atrapen, para que no nos secuestren. ¿Y cómo hay algo así para identificarlos así bien rápido, como un noteo ahí que digamos así? Claro, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho la técnica de transformar frases en párrafos. Vale. Venimos de hablar de transformar la información emocional en información cognitiva, que sea comprensible, para destapar el truco del mago. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, distorsiones cognitivas muy clásicas, la generalización. Es que siempre me pasa lo mismo, ¿vale? Es que todos los hombres, todas las mujeres, al final acaban haciéndome no sé qué. Es que por ejemplo, hay una que es la maximización y la minimización, ¿no? Maximizo mis errores, minimizo mis logros, ¿vale? Ujú. Hay otra que es la lectura de la mente, el pensar lo que el otro está pensando sobre mí, cuando no tengo ni puñetera idea. Hay otra que es la inferencia arbitraria, que es sacar conclusiones sin un hecho objetivo, ¿bien? Y otra serie de... El pensamiento dicotómico, que es blanco-negro pero no grises, ¿bien? Entonces, todos estos errores del pensamiento se presentan en forma de cogniciones cortas, pensamientos cortos. Eres tonto, eres un fracaso, le caes mal, no te quiere, te va a dejar. ¿Sí? Ujú. Vale, entonces yo cojo esa frase y digo, a ver, independientemente de cómo se llame esta distorsión, esta idea racional, este heurístico o lo que sea, independientemente de cómo se llame, ¿bien? La cuestión es que mi cerebro me está haciendo una jugarreta y es que está simplificando en exceso algo que es mucho más complejo que eres tonto o eres un fracaso, ¿bien? Entonces, cuando yo cojo eso, observo los datos objetivos y digo, a ver, ¿por qué soy un fracaso? Bueno, porque esto no me ha salido lo mejor que pudiera, ¿vale? Pero que no me haya salido lo mejor que pudiera no significa que soy un fracaso. Punto número uno, ha salido bien, aunque no todo lo bien que me gustaría. Punto número dos, no siempre sale así, a veces sale mejor y, ojo, a veces también salió peor, ¿vale? Y tercero, en cualquier caso, si esto fuera un examen, aprobado estaría. No hace falta sacar siempre un sobresaliente para que la vida esté aprobada. Puedes sacar suficientes, bien, o notables. Bien, así que esto entra dentro del rango de lo aceptable, aunque me gustaría mejorarlo. Sí, así que la frase soy un fracaso no es ajustada. Si acaso es, en este punto me gustaría mejorar la siguiente vez que haga algo parecido. Ok, estupendo. Eso es mucho más manejable y mucho más razonable que soy un fracaso, a todas luces. Pero tengo que hacer el ejercicio cognitivo de darle un relato más ajustado a la realidad que la frase esa sencilla que no tiene sentido. Entonces, que me quede a mí como claro lo de la frase, porque son frases cortas que además nos hacen mucho daño, lo de no valgo, Claro, no. Y ahora claro. te quiero preguntar por qué nos hacen tanto daño, Ajá, por qué nos las creemos tanto. ajá. Y quiero asegurarme de que he entendido bien que de esa frase lo conviertes en un párrafo que no sé si es todo esto que nos acabas de contar. Ese es el párrafo. Sí, claro, sí, bueno, es como la metáfora que yo utilizo para decir, transforma algo simple y poco sofisticado en una información más sofisticada, más extensa y ajustada a la realidad. Hay gente que le viene bien, o sea, hasta que tú tienes el dominio de que esto sea más o menos automático, hay gente que le viene bien escribirlo. Yo escribo la creencia que creo que se está activando y luego la racionalización de esa creencia en clave de ajustarla al contexto.
Que la creencia es esta frase súper corta general, que Efectivamente. vale. Y a otra gente, por ejemplo, le viene bien hacerse audio a sí mismo, que luego escuchan. Entonces, claro, todo lo que pones fuera se ordena y se ve más claramente. Entonces tú te haces un audio y luego lo escuchas y dices tú, es que vaya estupidez la que mi cerebro me está diciendo. Es que, coño, claro, visto así y escuchado así, es que no tiene sentido. ¿Bien? Entonces le ofreces a tu mente una experiencia externa con la que ya no se identifica tanto que cuando es interna. O sea que esas estrategias también ayudan bastante. Me gustan tus estrategias, quiero que nos des más. Danos más trucos, más estrategias para, porque a lo mejor alguien dice, es que yo ese proceso Sí, me cuesta, por sí. ejemplo. Bueno, no, y va a costar. Va a costar, ¿verdad? Pero con entrenamiento, vamos, que las sentadillas también cuestan y la bici costó en su día y el embrague del coche no costó el embrague del coche, pero con práctica todo se consigue. Muy bien. Mira, por ejemplo, mira, las partes defensivas, que son las que nos traen ese tipo de creencias cortas para supervivencia y todo eso que estamos hablando, suelen ser partes pequeñitas, A ver, explícanos. partes muy vulnerables, incluso partes infantiles, llenas de miedo, de ganas de evitación, poco afrontadoras. ¿Bien? Entonces, cuando yo me hablo a mí mismo, como si le hablara a mi hijo o a un hermano pequeñito que tengo, a Alfonsito, a Anaisita, imagínate que tu hermanita pequeña, la que adoras y quieres mucho y la tienes como una hija, te viene un día del cole diciéndote, me siento muy tonta porque hoy la seño me ha dicho no sé qué. Entonces, lo que tú le dirías para aliviar ese sufrimiento es igual de válido para ti misma. Idénticamente igual. Porque claro, nos miramos al espejo y nos vemos como adultos. Pero la parte que me trae ese relato no es adulta. Es pequeñita, es vulnerable y hay que hablarle con mucho cariño. Y no nos hablamos con cariño. Anaís, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la genera. Así que cuando nos hablamos con compasión, con cariño, con respeto, estamos cuidando una parte de nosotros que es la que alberga esas creencias irracionales. ¿Vale? Qué importante eso que has dicho. Bueno, sigue, perdón. No. Este puede ser otra estrategia, ¿vale? Hablarme como si le hablara a una personita que quiero mucho y que es pequeñita, ¿vale? Otra estrategia puede ser, esta es una estrategia de Steve Hayes, que es uno de los grandes desarrolladores un modelo de terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso, dentro de los modelos de terapias de tercera generación. Bueno, este Steve Hayes habla de muchas cosas, pero una de las estrategias que tiene es la de cuando tu mente te insulte, repetir mucho ese insulto, hasta la saciedad. Mira, las palabras tienen continente y contenido. El continente son las letras que concatenadas forman una palabra, la forma, ¿sí? El contenido es lo que alberga esa forma, ¿vale? Entonces, cuando yo repito mucho un continente, cuando yo repito mucho una palabra, pierde contenido. Es como cuando decimos mucho perdón o te quiero, pierde fuerza, pierde sentido, ¿no? Lo digo tantas veces que ya es como que no es exclusivo, ¿verdad? Bueno, pues de la misma manera, si yo un día me miro al espejo y pienso, Dios santo, qué feo, qué gordo, bueno, lo que nos decimos, ¿no? Pues entonces, o yo sé, o vengo de una situación social y digo, qué imbécil cuando dije aquello, ¿no? Imbécil, que tiene como más peso. Pues entonces yo me siento conmigo mismo y empiezo, así, esto es así, ¿eh? Imbécil, 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 incluso hasta que se me trabe la lengua y hasta que esa palabra pierda contenido, deje de tener sentido en mi cabeza. Pregunta. ¿Te tienes que estar mirando en el espejo o no? No. Eso es tú conduciendo incluso, ¿no? Vale. Imbécil, 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 imbécil. Así es, literalmente. Llegará un momento en que lo que yo siento aquí adherido al imbécil empieza a rebajarse, porque el continente está perdiendo contenido. Paro, respiro hondo y vuelvo. Imbécil, 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 imbécil. Y el imbécil puede mostrar en estúpido, estúpido, absurdo, ridículo, pom, pom, pom. A lo O sea, mejor, que sigas, ¿no? sí, si me vienen otras palabras, sigo, Vale. sigo. Hasta vaciar todo el contenido que tiene esa sensación que no es nada más que algo que me estoy diciendo que no tiene por qué ser real y que la mayoría de las veces no es real, ¿vale? No soy imbécil porque en una situación social contar un chiste desafortunado y nadie se rió. No, eso le pasa a todo el mundo todos los días y, oh, sorpresa, Alfonso, nadie más que tú está pensando ahora mismo en aquello. Imbécil, 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 hasta que pierda peso. ¿Sí? Esta es otra estrategia muy útil. Vale, entonces tenemos párrafos,
hablarnos Sí, como alguien, sí, bueno, amigo o amiga sí. incluso, ¿no? Bueno, alguien chiquitito, Sí, ¿no? esto sobre todo vale cuando tengo miedo de algo. Lo de El hablarnos con hablarnos, cariño. Porque los estados de miedo son estados de vulnerabilidad, sí. entonces el cariño recoge, acompaña, y es lo que nos saca muchas veces de la tristeza y del miedo. Y luego al final te contaré otra estrategia relacionada con la ira. Vale, me la voy a Pero apuntar esa luego. para recordártela. Vale, Por si acaso, como nos vale. vamos siempre. Has dicho además una cosa, pero no sé si que hablemos ahora de eso o que hablemos del pensar, sentir, actuar, que te quiero preguntar. Sí, Pero es que has hablado lo de soy un fracaso sí, y ese soy sí. me gusta. No sé si ahora tú cómo lo ves mejor que hablemos ahora del soy versus estoy, o Ajá, sea, no soy esto, ajá. o Bueno, que en inglés y en otros idiomas el verbo ser y estar es lo mismo. ya sí, cierto. Entonces, ser y estar, el cerebro los entiende como igual, Vale. ¿vale? Bueno, Estoy siendo un pues, imbécil, soy un imbécil, ¿vale? es lo mismo. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, vamos, que hablamos de eso, pero que hablamos de lo mismo. Ya, es que entonces me has dejado. Bueno, vamos a hablar del pensar, sentir, actuar y Vale, ahora ya vemos cómo vale, abordamos eso. vale. Mira, los psicólogos cognitivos Ujú, saben ya desde hace muchas décadas que toda conducta, salvo excepciones, pero frecuentemente toda conducta deriva de una emoción que a su vez deriva de un pensamiento. Así que el ciclo biológico es pienso, siento, actúo. Insisto, salvo excepciones. ¿Vale? ujú. Si un coche está a punto de atropellarme y yo salgo corriendo para adelante, ahí no pienso. Pero salvo excepciones, pienso, siento y actúo. ¿Vale? Entonces, todo parte del mundo cognitivo, todo parte del mundo de los pensamientos. Y aquí saco a colación un concepto, perdón, que se llama la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión. Ujú, ¿Vale? De esto creo que también hemos hablado alguna vez. Esto lo desarrollaron dos investigadores, Rosenthal y Jacobson, hace ya también varias décadas. Bueno, y esto desarrollaron un experimento que tampoco nos vamos a extender porque si no nos iremos muy largo, pero básicamente determinaron, y esto luego se ha comprobado muchas más veces, que las creencias, pensamientos, determinan la actitud, mundo emocional, que en gran medida aumentan la probabilidad de que la conducta sea de un sitio hacia un lado o hacia otro, ¿vale? El experimento que hicieron fue con profesores y entonces no es lo mismo que un maestro, un profesor, una maestra, una profesora crea que sus alumnos son altamente dotados a que crean que son infradotados. De tal manera que cuando creen que están por encima de la media, su actitud hacia ellos es mucho más potenciadora, mucho más disculpadora, mucho más explicativa. Como cree que pueden, le da muchas más oportunidades. Y esos alumnos acaban respondiendo a ese estar de esa maestra o de ese maestro. Sin embargo, cuando tú crees que el chiquillo no puede, no haces todas esas cosas, tu actitud es mucho más limitada que potenciadora y esos alumnos también responden a esas limitaciones, ujú. ¿vale? Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, en el caso de los niños, no tratarlos como se están comportando en este momento, sino como pueden llegar a ser. Dice, no me sale el nombre, me saldrá, pero un comunicador, divulgador muy, Alex Rovira, se me había olvidado, Alex Rovira Ujú. dice, trátame como soy y seguiré siendo lo que soy, trátame como puedo llegar a ser y me convertiré en lo que puedo llegar a ser. ¿Sí? Entonces a los niños hay que decirles, esto que has hecho está mal, pero tú eres mejor que esto. Y siempre tenemos que tener ese relato implícito, ¿vale? De la misma manera, a nosotros mismos, eh, esto no te ha salido del todo bien, aquí no has estado del todo fino, pero tú eres mejor que esto. Pues claro, ¿cómo no? ¿Sí? Y eso es el manejo del pensar para cambiar el sentir, para cambiar el hacer. Vale. Está muy interesante. He tenido como dos ramificaciones. Una es que esto es muy parecido, o sea, de alguna forma no sé si me has explicado lo de cambiar el pensamiento de soy a estoy, porque es como una forma de lo que estás hablando de Ujú. no eres esto, sino que Sí, no, estás ahora no eres mismo. esto, o sea, claro, siempre determinar las cuestiones no en clave de identidad, sino en clave de conducta, Exacto. porque la conducta es cambiable y la identidad no tanto, ¿vale? Y eso es un juego que a lo mejor se puede hacer también contigo mismo, ya, pero una cosa que yo no sé si a lo mejor me voy yo pero los tres cerebros que has hablado antes, el reptiliano, ¿no sería un poco como ese hacer
es actuar el emocional, que es límbico, que creo que has dicho. El sistema reptiliano, límbico, que es el emocional, y el racional en el Claro, pero corte. ya que has dicho, sí, pienso, siento, actúo. Sí. ¿No sería como un poco ese proceso de los tres cerebros? No tiene nada que ver. El cerebro reptiliano, antes dicho, salvo excepciones. O Ujú. sea, cuando mi vida está realmente en peligro, un coche a punto de atropellarme, lo Ahí que has, sea, ahí el reptiliano actúa, exacto. se salta la vía racional, toma la vía del cortisol, que es la hormona del estrés, la que nos ayuda a sobrevivir, y ya está, se salta todos los protocolos y sobrevive. ¿Vale? Ahí el reptiliano está a full, y menos mal, porque en una situación grave de verdad necesitamos sobrevivir, ¿no? Un terremoto, se me cae el techo encima, corre, no pienses. Pero el resto del tiempo es el proceso que te he contado. ¿Mm? De arriba como hacia abajo. Exactamente, Vale. exactamente. Entonces, por seguir un poco con el hilo este de soy un fracaso, por ejemplo, o a estoy pensando, ¿cómo cambia Ujú. el que nosotros cambiemos el tipo de pensamiento? Hmm. Decíamos antes, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la genera. ¿Bien? Sí, Claro, si, Anaí, pero es que fíjate, si es que esto es obvio, lo que pasa es que no caemos en ello, ¿no? Viene un ser querido. Mientras más querido, más daño tiene capacidad de hacerme. Y yo a esa persona también, ojo, esto es bidireccional. Viene y me dice, de verdad, qué gordo te estás poniendo. ¿Cómo me ya. sienta eso? Cuando ser más grueso o menos grueso objetivamente no tiene nada de malo, salvo, hombre, que si estás muy grueso, tu salud física, pero salvo eso, a nivel estético, eh, 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 mm, no tiene importancia ninguna. Bueno, pero alguien me dice eso y yo me atribulo, me siento mal durante horas, días, lo que fuera, ¿no? Mm. Incluso puede generar trauma si me lo dicen desde pequeñito y luego yo desarrollar toda una conducta en torno al estoy gordo que puede generar en problemas muy graves como trastornos de conducta alimentaria u otro tipo de o obsesión con el deporte, la vigorexia, esta, tal, lo que fuera, ¿no? Bueno, entonces, esa es la prueba de que el lenguaje no solo describe, sino que genera realidad, ¿vale? Eso me gusta muy mucho. Claro, por eso es que hay que tener sumo cuidado con lo que le decimos a las personas, especialmente cuando son niños que su autoestima y su identidad está en construcción. Seamos prudentes, señores, señoras. No demos opiniones sobre el físico de nadie si no nos las pide, ¿vale? Efectivamente. Incluso cuando nos las pide, no tenemos por qué ser crueles. En ningún caso, de ninguna manera. Bien, no es tan difícil, ¿vale? Además que no sabemos lo que hay detrás, no, es que somos unos enjuiciadores. Efectivamente. Bueno, entonces la cuestión es que eso que a veces alguien me dijo y que me hizo daño, no hace falta a nadie, me lo digo yo mismo. Y aquí entra en juego, Anaí, otra estrategia muy útil, también de Steve Hayes y de la terapia de aceptación y compromiso, que es la defusión cognitiva. Palabrón. Sí. Vamos a ver aquí. Bueno, pero mira, fusión, defusión. Vale. Separarme de mi pensamiento, defusión cognitiva. Ajá. ¿Vale? Has dicho antes una cosa muy interesante, a ver si lo ligas. Tú aquí, venga, tú sigue, tú sigue. Vale. Sujétame el cubata. Como dice el otro, ¿no? Bueno, a ver, la difusión cognitiva consiste en separarme de mis pensamientos. Todas las estrategias que venimos comentando, al final es esto, ¿eh? Pero ahora le vamos a dar el empaque pertinente. Separarme de mi pensamiento para ponerlo en tela de juicio. Es decir, la base de esto es yo no soy lo que pienso, yo no soy mi pensamiento, ¿vale? Al pensamiento le pasa una cosa y es que tú sabes que en el cuerpo hay funciones que funcionan de forma automática y funciones que funcionan de forma voluntaria. Salvo un espasmo cuando estoy durmiendo, este dedo índice no se mueve a no ser que yo le diga muévete. Pero no así los pulmones, el estómago, los riñones, los órganos vitales funcionan con el sistema nervioso autónomo. ¿Bien? Bueno, pues el cerebro es una mezcla entre ambas cosas. El cerebro a veces funciona de forma voluntaria y la mayoría de veces no. Funciona de forma involuntaria. Pero recuerda lo que decíamos al principio. El corazón genera latidos que no tienen contenido, los pulmones respiración, y el cerebro produce pensamientos que sí tienen contenido. ¿Bien? Entonces, como la mayoría del tiempo el cerebro está programado para funcionar por sí mismo, pues la mayoría del tiempo, pues entonces hace de la suya y nos trae el contenido que le da la gana, no el que nosotros elegimos, ¿vale? Bueno, pues entonces, fíjate, no es lo mismo creer. Estos son los 4 estados que uno puede atravesar cuando se defusiona cognitivamente. No es lo mismo creer que luchar, que notar, que aceptar y observar. Muchas cosas, ¿eh? Vamos una por una. Venga. Creer es no valgo.
no valgo y yo me creo que no valgo. Así que la profecía autocumplida de no valgo me genera un estado de ansiedad cuando tengo que abordar algo importante y la probabilidad de que eso me salga mal, por ejemplo, pues un examen, ¿no? La probabilidad de quedarme en blanco, de dudar de mí mismo a la hora de responder, de que tenga un proceso somático, de que me duele la barriga o la cabeza y no puedo estar en otra cosa que en eso y no puedo pensar claramente, esa probabilidad del malestar aumenta porque yo creo que no valgo. No valgo, me siento mal, la conducta negativa aumenta su probabilidad. Eso es la profecía autocumplida de la que hablábamos antes, ¿sí? Vale. Entonces, eso es creer. Luego está luchar, que es un estado más sofisticado de la mente, pero problemático igualmente. Luchar es, y yo porque tengo que pensar que no valgo, y me cachi la más, y de verdad es que vaya matraca con el no valgo, ¿no? Siempre lo mismo, siempre la misma historia, y yo porque soy así, pom, 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 pom. Es el no querer pensar en ese pensamiento. Y ojo, si mi lucha contra el pensamiento fuera un combate de boxeo, el pensamiento es un contrincante que mide 3 metros y pesa 120 kilos. A ese no le ganas ni entrenando toda tu vida, ¿sí? Entonces, el pensamiento, porque juega en su terreno y porque es muy abstracto, siempre va a ganar a lo que yo pueda decirle, en clave de lucha. Con lo cual, luchar contra el pensamiento no es una buena estrategia porque no funciona, porque el pensamiento siempre gana. ¿Qué ha pasado, Anaís, cuando tú has intentado dejar de pensar en algo que te machacaba? Insiste un poquito más, Un poquito, está siendo generosa, un mucho. poquito bastante, Mm. ¿vale? Porque el pensamiento se comporta como un niño chico cuando quiere que juegues con él. Un niño chico viene y te dice, Anaí, juegas conmigo y tú en tu vida adulta estás haciendo cosas, ahora voy, ahora voy. Vale, aquella niña, aquel niño se queda tranquilito, nada, minuto y medio, siendo generoso, y vuelve. Cuando vuelve, si antes volvió con una conducta de nivel 1, Anaí, juegas conmigo, ahora vuelve con una conducta de nivel 2. Anaí, juega conmigo, que me estoy aburriendo. Sí, sí, ahora el niño que me quiere y es comprensivo, ¿no? Se va. Minuto y medio después vuelve. Anaí, ¿qué me has dicho? Ya, conducta de nivel 3. Bueno, el niño va a escalar su conducta, la va a hacer tan ruidosa, tanto sea necesario hasta que me hagas caso. Así que la estrategia no está en no hacerle caso al niño. La estrategia está en hacer un poquito de caso y luego retirarme a lo mío. Tengo que hacer intermitencia para saciar la necesidad del niño a la vez que atiendo la mía. Porque si no, bueno, pues entonces el pensamiento se comporta de esa manera tan pueril. Cuando yo no quiero pensar en ello, viene con más fuerza y va a hacer tanto ruido sea necesario hasta que le haga caso. Entonces, ese es el estado de lucha, el pelearme con mi pensamiento porque no quiero que esté. Así que el pensamiento, aquel 3x3 de como hablaba antes el boxeador, va a ganar siempre en ese estado, en el de lucha. Bueno, lo siguiente ya se parece a la difusión cognitiva y ya es un estado bastante útil, que es el de notar. ¿Bien? Vale. Estoy notando que mi mente está pensando esto, ¿vale? Compulsivamente. ¿Vale? Venga. Oh, mi mente me está diciendo que no valgo, que soy un fracaso, que soy, que soy muy feo, porque no sé cuánto, que no sé qué. Gracias, mente, tal, ¿vale? Y luego está el último paso, que yo no sé si el Dalai Lama lo habrá conseguido allí en el Himalaya después de años de meditación, yo no. En cualquier caso, el notar ya está muy bien. Si llegas al notar, es un notable alto, esto está bien. Vale. El sobresaliente y la matrícula de honor, pues ya es el observarse y aceptar. Y es el imaginarme a mí mismo que estoy teniendo ese pensamiento. O sea, no tenerlo ni observarlo, sino notarte, o sea, imaginarte teniéndolo. Exactamente, imaginarme a mí mismo teniendo ese pensamiento con el estado emocional que me genera. Entonces me Ah. imagino ahí apagado, machacado, maltratado por mí mismo, no sé qué, teniendo ese pensamiento. Entonces, claro, el imaginarte a ti mismo así siempre genera compasión. Joder, somos humanos y, joder, no sé, yo veo sufriendo a alguien a mi lado y frecuentemente se me activa compasión, se me activa tal. Entonces, cuando me observo a mí mismo de esa manera, pues entonces se me activa compasión hacia mí mismo, ¿vale? Esa sería como la difusión completa. ¿Vale? Vale. Pero en cualquier caso, el notar, el hablar con mi mente, es interesante. Y sobre esto, Anaí, añadimos otra cosita y es ponerle nombre a la mente. ¿Vale? Yo frecuentemente hablo con Alfredo. Alfredo. Alfredo es mi alter ego. Alfredo yo lo visualizo como un señor muy enfocado en todo lo negativo, muy estricto, muy dicotómico, muy estirado,
que siempre me anda recordando en lo que no puedo relajarme para que las cosas salgan bien. Alfredo habla así, ¿eh? Entonces, cuando yo siento que algo malo está pasando dentro de mí, algo incómodo, y lo traduzco, ¿no? Como hemos dicho antes, a información cognitiva, pues entonces digo, a ver, Alfredo, ¿qué te pasa? Y a veces lo hago en voz alta, ¿eh? ¿Vale? A ver, Alfredo, ¿qué te pasa? Y entonces hablo por Alfreda, esto es una metáfora, no deja de ser Ujú. un ejercicio mental, ¿vale? Y entonces traduzco a palabras. Es que no te has preparado suficiente la charla de mañana. Alfredo, llevamos una semana leyendo, escuchando, aparte de todo lo que ya sabemos, no me fastidies. Ya, pero ¿y si esta es la que sale mal? Alfredo, lo hemos hecho 5 veces ya, esta es la quinta. Digo que algo tenemos manejado, ¿no? Ya, pero siempre tiene un pero, ¿no? Vale, Alfredo, mira, resulta que es posible que pase lo que tú dices, es posible que pase lo que tú dices, pero es poco probable. Porque si esta fuera la primera, y si yo no tuviera más de 15 años de experiencia en este tipo de cuestiones, pues a lo mejor tendrías razón. Pero los datos objetivos nos indican que, a pesar de que estoy un poquito nervioso, y gracias por este nerviosismo, porque es lo que hace que yo no me relaje hasta el último minuto para que aquello salga bien, lo demás lo vamos a dejar en manos de la confianza, porque estamos súper preparados. Bueno, Alfredo sigue con lo suyo un poquito más, y fin. ¿Vale? Esa es la difusión cognitiva. Si no le tienes puesto nombre a tu mente como Alfredo, no pasa nada. Siempre puedo hablar de la mente. Gracias, mente, por traerme esta información. Ya me hago yo cargo de ella. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Se entiende más que menos. Sí, la verdad es que está muy bien y de aquí te lo agradezco. Y sé que nuestra compañera también está disfrutando muchísimo y te lo agradece. Está increíble. Pero aquí, si te acuerdas que te he dicho, uy, esto, a ver cómo lo hilas con algo que has dicho antes, es que lo de separarse, Ujú. lo de poner distancia, a mí me interesa mucho saber cuándo conviene realmente separarse y cuándo no, porque hay veces como que evitamos, como que no afrontamos. Claro, Entonces ahí como... claro. A ver, hay una gran diferencia entre los pensamientos lógicos y los pensamientos irracionales, que es de todo lo que estamos hablando, esto segundo tipo, ¿no? A ver, un pensamiento lógico es, si cruzo el rojo, tarde o temprano me van a atropellar. Pues claro, pues claro que sí, ¿no? Entonces, qué bien que tengo este pensamiento y soy prudente a la hora de cruzar un semáforo, ¿vale? Otra cosa es pensar, eh, a mí en la vida algún día me van a atropellar, sin datos objetivos que sustenten esa historia. Porque, no sé, a algún familiar mío le atropellaron y yo estoy con que algún día me van a atropellar, porque estoy traumatizado con eso. ¿Sí? Entonces, cuando un pensamiento no tiene una base lógica, un sustento objetivo, eso es un pensamiento irracional, ¿vale? Y entonces ahí hay que defusionarse, hay que ponerlo en tela de juicio, hay que relacionarse con él de otra manera, todo lo que venimos hablando. Pero cuando un pensamiento es lógico, entonces por supuesto hay que hacerle caso. ¿Y cuándo es lógico? Cuando se sustentan datos objetivos. ¿Bien? Ponnos un ejemplillo así que lo veamos claramente. Porque hay gente que a lo mejor su sustentación lógica, tú lo ves desde fuera y dices, perdona, eso no es lógico. O sea, eso no está sustentado salvo aquí dentro. ¿No? Que a lo mejor alguien ve leones realmente, Claro, donde no los hay. claro, bueno, ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver, pensemos en me da miedo ir por la calle, Vale. ¿vale? Me da miedo ir por la calle. Bueno, y Anaí, ¿por qué te da miedo ir por la calle? Bueno, porque yo cuando salgo con mis amigos, mis amigas, para llegar hasta mi casa, tengo que pasar por uno de los barrios más chungos de Granada, paso a las 2 de la mañana yo sola y me da miedo. Ahí hay leones. Ahí hay leones. Eso es lógico, claro. Otra cosa es que tú me digas, eh, me da miedo la calle, me da miedo la gente. ¿Por qué? No, no lo sé, me da miedo. Eso no es razonable. En el primer caso hay un dato objetivo y es muy prudente y muy razonable y muy sensato atenderlo, y en el segundo caso no. Con lo cual el segundo caso hay que resolverlo de una manera lógica y el primer caso hay que resolverlo con conductas de prudencia. Irte a tu casa en taxi, no andando, que te acompañe alguien, bueno, y ya todo lo que se hace para que reducir el riesgo de ese momento. Vale, o sea que afrontar, hay que afrontar más veces de las que pensamos, yo creo, ¿eh?
O sea, es que mi sensación es como que la gente evita, y evidentemente en este caso no, pero evita enfrentarse a cosas, a Todo, sentimientos. claro, antes te he dicho que las partes defensivas son partes infantiloides, pueriles, ¿sí? Son partes pequeñitas y muy vulnerables, ¿no? La estrategia de la infancia frecuentemente es la evitación. Yo la lío de alguna manera y, ¡pum!, y salgo corriendo, me escondo y a ver si esto no se nota, ¿vale? El adulto no, el adulto dice, mire, Anaí, usé tu taza y la rompí, perdóname, te compro otra. Entonces el adulto afronta, el niño esconde la taza a ver si no te das cuenta. ¿Sí? Sí, me acabo de acordar de una cosa de pequeña que fue así, Pues que lo claro, y que escondí. no, ¿no? Una solo ya estuvo. Bueno, pero O no hemos porque escondido cosas debajo de la alfombra, además puede bajar la alfombra. como si pudiéramos engañar a nuestras madres, ¿verdad? Mm, ni a los padres. Exactamente. Vale, esto me viene aquí. Patrones y disparadores, porque todo esto tiene que tener algún tipo de patrón o Claro, algún disparador que primero es cómo nos damos cuenta y cuando sí. nos damos cuenta qué hacemos, esto cómo Claro, va. es muy importante en esa línea que tú dices de afrontar las cosas. Bien, las estrategias anticipatorias, siempre son mucho más útiles que las estrategias mm, contenedoras, podríamos decir. Lo que anticipa es mucho más útil que lo que contiene, aunque también es útil, ¿vale? Entonces, una de las cosas a las que tenemos que estar muy presentes en la vida es cuáles son mis disparadores. ¿Qué es un disparador? Una cosa así de pequeña que genera dentro de mí dinámicas muy fuertes y frecuentemente desproporcionadas. Un miedo intenso que yo siento a una cosa así de chiquitilla, o algo que me produce una pena, tristeza cuando no debería, o algo que me provoca un ataque de ira cuando se podía resolver de una manera mucho más razonable. Entonces, cuando algo pequeñito genera algo muy grande, eso frecuentemente es un disparador. Y hay tres tipos de disparadores. Venga. Disparadores relacionales, que son los que se activan a través de las personas. Disparadores situacionales, que son los que se activan a través de situaciones y de circunstancias. Y disparadores de cosas. Son cuando una cosa me provoca un disparador. ¿Vale? Ujú. Por ejemplo, una fobia a las arañas. Una araña no es una cosa, es un animal, pero a efectos prácticos lo contamos como cosa. Pues ese objeto, esa cosa llamada araña, dispara una fobia tremenda cuando es una arañilla de esas caseras que no, vamos, que no una viuda negra del Amazonas, ¿sabes? Que, hombre, eso sí me pica, eso es lógico, eso sí me pica, me mata, ¿no? La arañilla del verano que está en el techo y se come los mosquitos, no. Esa incluso está bien que esté ahí, ¿vale? Entonces, cuando yo soy muy consciente de, por ejemplo, disparador relacional, Ujú. ¿vale? Imagínate que yo tuve, o sea, a mí me pone muy nervioso cuando alguien me habla, pum, como muy tajante y muy autoritario, ¿vale? Y a mí eso, me provoca una desazón importante. Y entonces yo digo, a ver, ¿por qué esto me provoca una desazón tan fuerte? ¿Por qué me echa abajo? Si solo es una actitud, como puede ser cualquier otra, ¿bien? Y me paro a pensar, digo, es que a lo mejor mi padre era muy autoritario. Y cuando yo era pequeñito y hacía algo malo, me hablaba de una forma tan tajante que yo me acojonaba. Ujú. Entonces, ¿qué hace mi cerebro ahora? Cuando viene una figura de autoridad, que puede ser un jefe, una jefa, que puede ser un entrenador, una entrenadora, una figura de autoridad, un maestro, una maestra, que me habla de forma parecida, solo parecida, ¿eh? A como me hablaba aquello que me traumatizó, me dejó pillado, tal, pues entonces el cerebro reacciona como en aquella ocasión. Ujú. Y ahora, ¿qué era lo útil allí? Agachar la cabeza, callarme y decir, sí, papá, sí, papá. ¿Qué es lo útil aquí? Dice mi cerebro. Sí, sí, vale, vale, sí, sí, vale, vale. Y a lo mejor la persona esa que me está hablando así no tiene razón o tiene poca razón, o le puedo decir, oye, que sí, que vale, pero que me lo puede decir de otra manera. El adulto hace esto, el niño hace esto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende la función del disparador? Sí, perfectamente. Cuando entonces yo sé, y perdona que insista en esto, cuando entonces yo sé que mañana voy a tener una reunión con no sé qué, que su actitud me dispara, mañana voy a ir al Nevada, que hay en Navidad hay gente, mucha gente, multitud, disparador situacional, ¿vale? Mañana voy a ir al Parque de la Ciencia y voy a ver la urna de los reptiles que me dan pavor, ¿sí? Pues cuando yo sé que esas circunstancias que me dan miedo van a pasar, me preparo mentalmente, me mentalizo y la probabilidad de que yo, profecía autocumplida, actúe en esa situación de forma más razonable, aumenta, porque pienso esa situación de otra manera, la siento de otra manera, la actúo de otra manera. ¿Sí? Ese es el valor de conocer los disparadores en nuestra vida.
¿Normalmente se conocen o hay que hacer un trabajo para darte cuenta? Porque normalmente saltas y Claro, no has relacionado el disparador con claro. toda la... Normalmente no se conocen. Ujú. Recuerda que el mundo defensivo se empeña en parecer que no existe para existir, ¿sabes? Como el diablo, Vale. acuérdate de eso, ¿no? Entonces, normalmente no se... Entonces, no se conoce. La historia es que... a ver, a mí me pasa eso, ¿no? La historia no es que eso no pase, eso va a pasar. La historia es como yo luego digo, a ver, ¿qué me ha pasado? Entonces, ¿qué ha pasado en esa situación para que yo me ponga de esta manera? ¿Ha sido la actitud de alguien? ¿Ha sido lo que me ha dicho? ¿Ha sido la circunstancia? Mm, Perdón, aquí aún los pensamientos que a veces, porque esto que estás contando, hay veces, me consta que a mucha gente le pasa, pero en alguna ocasión de pronto estoy mal y digo, hay algo que me ha molestado y me tiro un rato hasta Eso, que ha sido un pensamiento incluso. O eso puede ser un pensamiento que te sea de disparador. ¿un disparador interno? Sí, claro, Sí, un disparador interno. Sí, sí, claro. Qué rabia da eso. Pero sí. todavía porque yo soy mi enemigo. Decía Churchill que ten más cerca a tus amigos que a tus enemigos. Perdón, ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Hmm. Así que ese tipo de pensamientos, lejos de evitarlo, lo que tenemos que hacer es ponerlo aquí delante, lo que decíamos antes, y decir, a ver, mente, ¿qué me estás diciendo con esto? Ese es el ejercicio. Pararme a pensar qué me hizo sentir así de esa situación. Para que en futuras situaciones parecidas yo diga, que se acerca a algo que para mí es problemático. Venga, mentalización. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a hacer? Tú. Vale, ahí hay que Y tener esa es una un... estrategia de afrontamiento. Es decir, una estrategia adulta, madura, racional, perteneciente al neocórtex. Vale. Adultos, hay que ser adultos. No, pero bueno, Hay que ser afrontadores. hay que ser Porque esto también afrontadores. se puede decir un adolescente que no es adulto. Hay que ser afrontadores. Porque hay veces estos disparadores internos que Ujú. son como, podríamos decir, pensamientos intrusivos que de pronto llegan y Sí, a veces ni te has dado sí, cuenta porque han pasado y has dicho, sí, ah, me cuelo y sí, ahora me voy. sí, Y sí. ¿cómo hacemos para no darles poder, para que no nos modifiquen así tan bestia? Sí, mira, aquí son útiles dos técnicas diferentes a las que hemos estado hablando ahora. Una viene de la psicología cognitiva, que la desarrollaron un tal Bale y Wolpe, dos autores que hablaron de una técnica que se llama la parada del pensamiento. ¿Vale? Vale. Un pensamiento intrusivo es una ráfaga de luz. Sí, es esto. Torpe, tonto, estúpido, feo, ¿ah? Imbécil, lo que sea, ¿no? ¡Pam! Entonces, bueno, puede ser útil la técnica de antes de repetir aquello hasta que pierda fuerza, y también puede ser útil la parada del pensamiento. Estos autores, en primera instancia, dijeron que para parar el pensamiento es importante primero prestarle un poquito de atención, y cuando ya considere que le he prestado suficiente atención, dar una palmada fuerte y pararlo y decir hasta aquí. Ajá. Bueno, eso se ha ido sofisticando, y entonces, ¿qué es la palmada fuerte? La palmada fuerte es un estímulo suficientemente poderoso como para parar la rumiación mental. Así que puede ser una palmada, pero puede ser un "shh", que me digo a mí mismo, "shh, shh", así, con gesto incluido, ¿vale? Esto parece una tontería, pero solo lo parece. Ujú. "Shh", funciona. Puede ser un no, puede ser un basta. Bien, algo suficientemente poderoso como para inhibir la actividad mental en ese momento. Bien. Después de eso, puedo utilizar otra estrategia muy interesante, que esto viene del modelo de la logoterapia, que se llama intención paradójica, que es determinar un momento al día para rumiar. ¿Vale esto? El momento de la rumiación. Parezco Doraemon, ¿no? Tinton, tinton. El momento de la rumiación, ¿no? Bien, sí, es determinar un momento al día, decir, mira, yo todos los días, de 8 a 8 y cuarto de la tarde, voy a rumiar y voy a pensar en todo aquello que me preocupa. Así que primero paro el pensamiento, basta. Esto toca a las 8 de la tarde. Y cuando lleguen las 8 de la tarde, hago el ejercicio activo de sentarme a rumiar y a todo lo que me ha preocupado durante el día. Y de 8 a 8 y cuarto, estoy con eso y no hago otra cosa. ¿Qué es lo que crees que hace el cerebro entonces? Intención paradójica. Ahora ya no necesito hablar de esto. Me voy a poner a pensar en otra cosa. Incluso se me olvidó. ¿Por qué? Porque el contenido de la mente frecuentemente es irreal. Así que cuando yo lo paro
y lo mando al rincón de pensar hasta que llegue su momento, ha perdido fuerza. Todo es irreal, frecuentemente todo no. Las ideas irracionales, las distorsiones cognitivas son irreales. Entonces no necesitan ser tratadas. ¿Sí? Cuando yo las paro y las mando lejos, el cerebro pues, se olvida de ellas frecuentemente. Y si no se olvida, no pasa nada. De 8 a 8 y cuarto pienso mucho en ello. ¿Vale? No sé, ¿te hacen caso los pensamientos de se esperan hasta la... Bueno, Al principio no, al principio y luego vuelven, sí. ¿no? ¿El embrague del coche te hace caso al principio o se te cae el coche? A veces sí, Cuando aprendes. vamos, sí, sí. ¿La bici te hace caso o se cae antes de mantener el equilibrio? Entonces, al principio no y luego sí. Vale. ¿Vale? Bueno, habrá que entrenar. Entonces, es una estrategia, parar el pensamiento y posponer las preocupaciones. ¿Vale? Ajá. Y otra cosa interesante es el posible versus probable. Venga. A ver, Alfredo, la mente, el yo crítico, que decíamos antes también fuera de cámara, ¿verdad? Confunde lo que es posible todo el tiempo con lo que es probable. ¿Vale? Algo posible es algo que puede pasar porque estamos vivos. Puede ser que yo hoy es veintitantos de tal, me muera. Pues sí, es posible que hoy, día tal del mes tal, me muera. Pero es poco probable. Es posible porque estoy vivo. Pero es poco probable porque no estoy malo, mi cuerpo no me ha dado señales de que me vaya a morir, hasta el momento ningún día de mi vida me he muerto porque va a ser hoy. Así que sí es posible porque estoy vivo, puedo morirme hoy, pero no es nada probable. Bueno, pues ¿qué hace la mente? Si algo es mínimamente posible, lo transforma en altamente probable todo el tiempo. De ahí los pensamientos catastróficos. Bien, entonces hablar con la mente y decir, mente, esto que me estás diciendo es posible, pero es poco probable, porque no hay señales que nos indiquen ¿vale? Mi pareja me va a ser infiel a la vuelta a la esquina. Hombre, pues si hay datos objetivos que te indican que te puede ser infiel por lo que sea, pues vale, ese pensamiento es razonable, pero entonces actúa. A ver, si una persona es una persona traicionera, pues no estés con ella. Actúa, afronta, ¿no? Y ahora, si es irracional y lo más probable es que lo sea, ¿es posible que mi pareja me ponga los cuernos esta noche? Hombre, pues claro, pues porque la única manera de que alguien no te ponga los cuernos es no estar con ella. La única manera de que no te sean infiel es no tener pareja, como la única manera de no morirte es no estar vivo. Pero no es probable porque no hay señales objetivas que me indiquen que eso va a pasar. Son neuras que me he montado, así que las discuto. ¿Sí? Posible versus probable. Y bueno, te voy a hacer una pregunta de una duda que tengo yo de la distracción, pero, pequeño inciso, súper rápido, porque es que Alfonso está hablando de la rumiación y tenemos un webinar con Ramón Nogueras que hablamos de que si no eres una vaca, ¿por qué rumias tanto? Hoy estamos hablando de tigres y en ese episodio id a buscarlo porque, bueno, ya conocéis a Ramón Nogueras y cómo nos explica la rumiación y hoy está muy guay porque estamos hablando también de los pensamientos, pero con, bueno, de otra forma, con otras estrategias, abordando otras... Bueno, muchas cosas habéis dicho lo Y nos mismo, ¿eh? solapamos, ¿no? Claro. Pues porque Pero al final está todo inventado, solo que lo contamos a lo mejor de forma diferente. Sí, esto efectivamente, es. cada uno, Claro. efectivamente, pero increíble. Y ahora, bueno, y si queréis, de hecho, aprender más y mejorar cada día más, y Mayel XP, nuestra plataforma donde tenéis cientos de cursos, de webinars, están todos ahí, de ejercicios súper prácticos para que, bueno, pues para que avancéis en conocimiento, en salud. Y si sois alumnos de N Salud, pues tenéis entre 6 y 12 meses gratuitos. Si no lo sois, os podéis registrar, tenéis 15 días para veros todo lo que podáis y bueno, que sigamos aprendiendo y mejorando. Ahora, distracción. Todo esto que nos estás contando, estas neuras, el mundo redes sociales, esta distracción, Sí. ¿es buena estrategia? ¿Es mala? ¿Nos pone zancadillas? ¿Nos ayuda? Bueno, el problema de la distracción por la distracción es que es una estrategia paliativa, pero no curativa, ¿vale? Entonces hay que distinguir entre distracción y evasión. Entonces lo que hacemos con redes sociales
el scroll, Scrolling. eso es evasión. Eh, consumo de drogas es evasión, eh, y otro tipo de conducta, no sé, estar enganchado a cualquier tipo de cosa en general, sustancias o actividades o lo que sea, esa es la distracción, ¿no? Pero claro, en la distracción, ese tipo de distracción en realidad es evasión, porque lo que estás haciendo es mirar para otro lado y no afrontar la cosa. Es una estrategia evasiva, ¿vale? ¿En qué se distingue esa evasión de una distracción con foco? Pues que la distracción con foco sí es una herramienta muy útil. Yo, por ejemplo, para distraerme no sé, me ha pasado, pues, me dejó mi pareja y lo estoy pasando mal. Para distraerme de ese malestar, yo puedo quedar con un amigo o con una amiga. Esa distracción que tiene un foco, porque me da el beneficio de la relación social, del compartir con alguien, de desahogarme, de elaborar lo que me está pasando porque tengo a alguien al otro lado que me escucha, esa distracción es muy útil porque es afrontadora. Lo otro es totalmente inútil porque es evitativo. Aquello va a volver con más fuerza en el momento en que yo deje de hacer así. Y por eso se instala el mecanismo adictivo de hacer así. Porque en el momento en que yo pare eso, ¡boom! Aquello que está esperando como un tsunami vuelve. Y vuelve con más fuerza, has Y vuelve dicho. con más fuerza, claro. Incluso hay Claro. veces que te encuentras incluso peor que antes, aunque no hayas pensado en lo que sea durante las horas de Claro, porque scrolling. está ahí esperando a ver si se despista. Y entra. Y aquí otra cosa que yo te quería preguntar. Mundo Mr. Wonderful, mundo unicornios de color. Esto, porque a mí hay veces que me gusta ver no la parte catastrófica absoluta, sino la parte de aprendizaje pero luego está también ese positivismo exacerbado. ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo no lo es? ¿Es bueno? ¿No lo es? Claro. ¿Ayuda o no? Mira, hay un autor, no me acuerdo su nombre, él me perdonará si escuchará esto, que tiene un libro que habla de el optimismo inteligente. ¿Bien? Entonces, el optimismo inteligente es esa forma de pensar positivista, ¿bien? Y optimista, como su propio nombre indica, pero sin perder de vista eh, que dentro de eso pueden pasar cosas malas o hay cosas malas, ¿no? Entonces, este autor dice que no se trata de evitar la lluvia, se trata de abrir el paraguas y salir a la calle con el paraguas. El optimista inteligente, el Mr. Wonderful, es el que eh, niega la lluvia. Está pasando por un mal momento y no, pero a mí eso no me afecta. Yo, ¿cómo que no te afecta? Pero si se ha muerto tu abuelo, ¿sabes? O quien sea, ¿no? Mm. No te va a afectar, chiquillo, chiquilla, ¿no? No, porque hice un curso que me enseñaron que eso no me afecta. Pero Broma aparte, puedo entender el mecanismo, ¿eh? La vida es dura para todo y cada uno sale de los marrones mentales como puede. Y hay mucho marketing en torno al pensamiento ultra positivo absurdo, así que entiendo, más allá de la broma, que hay gente que se diera a ello porque es que está en todos los sitios, en todos lados, a todas horas, ¿vale? Entonces, otra cosa es el optimista inteligente. Este es el que dice, está lloviendo, qué rollo, está lloviendo, pero abro mi paraguas y salgo a la calle. Y mira, cuando llueve resulta que huele a tierra mojada. ¡Wow! los campos. Eso es. Resulta que hay belleza en el brillo de los charcos, en el color del cielo. eh, los campos se están regando, eso nos trae alimento, los ríos se están llenando, eso nos trae agua, eso es naturaleza. Entonces, el optimista inteligente no es el que niega la lluvia, ese es el wonderful, sino el que sabe sacar lo bueno de la lluvia, pero sabe que está lloviendo y no lo niega. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Ese es el punto. Que de hecho el positivo exagerado, eso es una forma de evasión, ¿no? Sí, de hecho sí. Porque es como, no, Claro. no Sí. llueve, Sí. estás empapado. Claro, no, este no me duele. Vale. Hombre, yo aprendí, bueno, lo de la lluvia cuando viví en Irlanda, que allí llueve mucho, y me sorprendía que la gente seguía haciendo vida, incluso lloviendo. Porque en Claro. España está lloviendo, no hago nada. Sí, Pero bueno, total. esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Decía ahí Pipilastro, ¿te acuerdas de Pipilastro? Sí. Decía Pipilastro un día que estaba regando las plantas de su jardín, un día de lluvia, y se acercaron allí sus amigos, Anita y no sé qué, el hermano no me acuerdo cómo se llama, y le decían, Pipi, ¿qué haces regando las plantas de jardín si está lloviendo? Y ella decía, no voy a permitir que un día de lluvia
me niegue mi momento de regar las plantas. Me encanta, Pipi. Puede ser el punto, ya está. Pero Muy sé que está bien. lloviendo. O sea, ¿cómo me ha podido gustar este momento Claro. de flashback? Vale, kit antiagobio. Esta es como la última pregunta antes de la última pregunta, antes de la pregunta final. Sí. Danos un kit antiagobio. No sé, si quieres te pido... No, un kit antiagobio, tú ahí a ese kit Sí. le pones lo que quieras. Pues mira, el kit antiagobio es cogerle la maña a todas estas estrategias que hemos estado hablando. Bien. De fusión cognitiva, separarme de mi pensamiento, parada del pensamiento, posposición del pensamiento problemático, racionalizarlo hablando de lo posible versus lo probable, buscando razonamiento objetivo, detectando disparadores. Entonces, cuando tú manejas todo esto, tú sales a la vida con un kit de herramientas, con una caja de herramientas, que cuando no te sirve una, te sirve la otra, y cuando no la otra, entonces no hay tuerca que no puedas apretar porque tienes todo tipo de llaves inglesas. ¿Bien? Entonces, ese es el que antiagobio. Pero mira, a esto te sumo algo que hemos hablado como de estrategias de momentos concretos, ¿verdad? Bueno, complementario a eso, e incluso mucho más poderoso que eso, es el trabajo de fondo, A ver. que tiene que ver con estrategias longitudinales, transversales, ¿sí? Eh, si esto que te he enseñado son las llaves inglesas que en un momento apretan las tuercas, que se aflojan, esto que te voy a decir ahora sería el mantenimiento de la máquina, el mantenimiento regular de la máquina, la meditación. Ahora se habla de mindfulness. El mindfulness no es... La meditación tiene un contenido místico, entonces le quitas lo místico, lo haces científico y se llama mindfulness. Vale. Pero es meditación, ¿vale? Pero mira que mi abuela, en paz descanse, mi abuela ya meditaba, solo que no meditaba con mindfulness, meditaba con un rosario. Rezar es meditar. Ujú, Así ujú. que, bueno, ¿por qué no? A quien le valga eso de rezar, que rece. En general, cualquier cosa que sea algo que apaga pensamientos problemáticos y que me instala en el aquí y el ahora, eso es meditación, ¿vale? Llámese leer un libro, llámese pintar un cuadro si a ti quien sea, ¿no? Efectivamente, El ejercicio físico. efectivamente, ¿vale? Eso, esos son actividades porque la meditación es una actividad contemplativa. Entonces, por ejemplo, pintar un cuadro o bailar, sí que te pueden meter en esos estados contemplativos, donde el tiempo se pierde y yo estoy solo con eso, ¿no? Mm. Otro tipo de actividades que también entran dentro del kit de supervivencia transversales, como la lectura o como el deporte, no te abstraen tanto o sea, no te meten en un momento contemplativo porque tienes que hacer un ejercicio mental activo por estar haciendo eso, pero sí te evitan los pensamientos negativos, ¿vale? En su caso, más allá de eso, la lectura es el fitness mental. O sea, la lectura son las sentadillas de la mente, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, por lo obvio, porque estás poniendo a funcionar tu cerebro. Bien, entonces, en general, cualquier actividad intelectual y en especial la lectura es fitness mental. Mientras más fuerte esté mi cerebro, más capacidad tiene de activar las llaves inglesas, los tips que hemos dado en momentos determinados, ¿vale? De la misma manera que si yo estoy en forma y un coche está a punto de atropellarme, la probabilidad de que yo salga corriendo para adelante y me salve es más alta si estoy en forma que si no estoy en forma, físicamente hablando. ¿Sí? ¿Sí? Tiene sentido, Ujú. ¿verdad? Vale. Entonces, la lectura es el fitness mental. Y el ejercicio, bueno, pues es el fitness físico. Pero el ejercicio también tiene que ver con la mente porque ya sabemos, esto es ultra conocido ya, lo de que libera dopamina, endorfinas de otro tipo, tal, ¿no? Entonces, el deporte nos hace sentir bien porque conecta y regula aquel cerebro reptiliano. Hay una zona del cerebro, que es el hipocampo, que está un poquito por debajo de la amígdala, que es es el policía de la amígdala. El hipocampo es el que mantiene a raya la amígdala. Bueno, pues sabemos que la población neuronal del hipocampo aumenta cuando hacemos ejercicio físico. ¿Por qué? Pues porque somos mamíferos y porque nuestra naturaleza no es sedentaria. Es sedentaria apenas hace 150 años. Si me apura, nuestra naturaleza es de movimiento. Entonces, cuando tú activas ese mecanismo ancestral, lo que ocurre es que estás conectando, o sea, estás entrenando esas partes de tu cerebro que mantienen a raya aquellas que, si no, tienen un exceso de energía mental.
Así que el deporte no solo libera endorfinas, sino que fortalece aquellas zonas que mantienen a raya las otras que pueden ser problemáticas, ¿vale? Entonces, en resumen, que me enrollo, estrategias transversales, meditación, pero además, apúntese usted a clases de meditación. Es decirte, es que a mí no me funciona. Ya, porque te has puesto un vídeo de YouTube de 10 minutos sin ningún tipo de guía o lo que fuera, ¿no? No, tú para aprender a conducir te apuntas a clases, ¿no? Para aprender a nadar, incluso también fuiste a clases de pequeñito, pues para aprender a meditar, que es mucho más difícil que todo lo anterior, pues también, ¿vale? Entonces, meditación, lectura, deporte, ¿bien? Y termino. Y en general, todas las cosas que te resulten interesantes, placenteras, estimulantes en tu vida. Porque fíjate, Anaí, la medicación que se utiliza para el trastorno obsesivo compulsivo, que es el culmen, es el sumum de la rumiación, de los pensamientos obsesivos y problemáticos, es la misma que para depresión. Es decir, es la medicación que hace que haya más disponibilidad de serotonina en nuestro cerebro. Así que es la serotonina, también mal llamada tal vez la hormona de la felicidad, es la serotonina la que mantiene a raya los pensamientos problemáticos, ¿vale? Así que cuando yo hago algo que me resulta interesante, divertido, estimulante, estoy blindando mi cerebro para que tenga menos química problemática y más química, ya no te voy a decir de la felicidad, sino de la autorregulación. Un kit muy completo. Bueno, pero está bien, está bien. Me gusta además ahí la lanza a favor de la actividad física, que sabes que yo Sí, siempre siempre muy es... pro, muy pro. Sí. Vale, Bueno, perdona, alimentarse bien, eh, rutinas y hábitos. saludable. Al intestino se le llama el segundo cerebro. Empieza a llamársele así. Ya hay bastantes estudios que nos indican en el intestino hay población neuronal. Bien, la Ujú. intuición viene de aquí. A lo mejor es por eso, dicen algunos investigadores, no lo sabemos todavía, pero a lo mejor es por eso, ¿vale? Entonces, lo que tú le metes a tu intestino redunda directamente en cómo procesa tu cerebro. Alimentarse bien es fundamental y apenas empezamos a saberlo. Eres lo que comes, por lo visto. Por lo visto. No, no, pero es ese Eso, último, que se me estaba escapando a mí esa sí, parte sí, también. que es importante. Eh, La alimentación, muy importante. Muy, muy. Vale, súper rápido, Sí, porque tenemos la pregunta final, el último pulso, y te recuerdo que hay una estrategia poco ortodoxa de la que nos tienes que hablar. Entonces, pregunta final, sí. ¿cómo consideras que has aportado o que sigues aportando a tu comunidad o sociedad a través de tu trabajo? Siempre digo que soy un poco privilegiado porque me dedico a lo que me dedico, ¿no? Entonces, a lo mejor en otras épocas del mundo esto no era tan importante, pero hoy en día que tenemos tanta energía puesta en la mente y poca en el cuerpo, qué importante es saber lo que se cuece aquí, ¿verdad? Entonces, primero para mí soy un privilegiado y ahora tú me preguntas qué aporta a los demás, ¿no? Bueno, creo que cuando una persona sufre, de una manera u otra y de forma colateral, también sufren los de su alrededor. Así que cuando ayudas a que alguien sufra un poquito menos o deje de sufrir, también estás ayudando a que otras personas sufran menos. Y me gusta pensar que muchas personas que sufren menos, o sea, que viven contentas, autorrealizadas, felices, son más proactivas en aquello de hacer una sociedad mejor. Así que indirectamente me gusta pensar que nuestra labor va en esa dirección, en hacer un mundo un poquito mejor. Pues me gusta, pues sí, A pues mí me también. parece maravilloso. Vamos a dejar la estrategia poco ortodoxa para el final, Venga, sí. porque Esa es la guinda del pastel, le es la ponemos la guinda, es la guinda. guinda, es la Vale, guinda del pastel. vale. Último pulso, ¿se puede tener pensamientos violentos para con otras personas sin ser tú una mala persona? Claro, no eres lo que piensas, ¿te acuerdas? Es que a veces puedes tener pensamientos Sí, sí. muy gores. Muy gore, muy violento y muy aberrante. Entonces el pensamiento puede ir desde lo incómodo, pasando por lo irracional, pasando por lo aberrante, yendo hasta lo violento, ¿bien? Pero son los pensamientos. Hay una distancia, afortunadamente, bastante grande entre el mundo cognitivo y el mundo conductual. Quiere decir eso que frecuentemente, en clave de esos pensamientos tan problemáticos como, eh,
haz daño a no sé qué, hazte daño a ti mismo, etcétera, que frecuentemente, afortunadamente, no llegan a término. Entonces, si mi conducta hiciera todo lo que mi pensamiento dice, es que no podríamos vivir. No Eh, existiría gente en el planeta. Exactamente, porque todos tenemos odio a alguien y alguien nos tiene odio a nosotros. Entonces, si nos dejáramos llevar por eso, entonces sí, se pueden tener pensamientos aberrantes, violentos, problemáticos, sin transformarte en eso. Y frecuentemente es lo que pasa, vaya. Vale. Y ahora un paso más, porque también no solamente mataríamos a gente o haríamos mucho daño a gente, sino que es que a lo mejor tú mismo, por ejemplo, pensar cosas tipo estoy en un décimo en el balcón y de esto que a lo mejor dices, no sé, ¿te imaginas tirándote? ¿Eso es normal? Sí, claro, porque recuerda, tu cerebro está programado para la supervivencia. Entonces, Pero tu cerebro con ese pensamiento te está diciendo, cuidado, no te vaya a caer. que te puede... Mira qué malo es si te caes. Así que tú, ¿qué haces con ese pensamiento? Das un pasito atrás y disfrutas de la vista un poquito más lejos de la baranda, ¿no? Entonces sí es un pensamiento protector, claro. Vale, lo veremos a partir de ahora desde ese punto Claro, de vista. claro. Y si tú piensas algo muchas veces, te lo puedes llegar a creer de verdad, pero creértelo, ¿eh? Pero decir que es que esto Sí. es así. La primera fase de la difusión cognitiva, ¿no? El estado de creer, ¿eh? Creer, luchar, notar, observar, creer. Creer. Claro, decía aquel, ¿no? Que una mentira repetida suficientes veces se transforma en verdad. Bueno, esa es la base de la publicidad, de la propaganda, por eso nos salen tan anuncios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para que tu cerebro normalice esa cosa. Entonces, lo que se presenta muchas veces, por insistencia, por desgracia se normaliza. Los pensamientos irracionales también. Vale. Has hablado de Alfredo, esta persona, ¿no? Este nombre que le pones. Alfredo es mi amigo, ¿eh? Es Ya amigo nos hemos tuyo. hecho amigos ya. Es un poco así. Jung hablaba de hacerse amigo de la sombra, conocerla y que vaya contigo. Pues ese es Alfredo. Estoy leyendo a Jung últimamente. Ah, muy bien. No sé por qué Uno me de ha los grandes dado. sabios de la historia, muy bien. ¿Tiene personalidad propia, Alfredo? Buena pregunta. O no? ¿O tú, o eso, cómo va? No, mira. La voz, ¿no? De tu cabeza cada uno le pondrá su nombre. Sí, mira, hay que distinguir entre la metáfora que usamos para elaborarla como estrategia para manejar nuestra mente y un trastorno disociativo. ¿Vale? Vale. En un trastorno disociativo, lo que hace unos años se llamaba lo del trastorno de doble personalidad, ¿vale? Ahora se llama trastorno de identidad disociativo. Bueno, pues entonces eso sí tiene personalidad propia. Es una parte de mí que hace de la suya. Ujú. Incluso cuando yo vuelvo en mí, no me acuerdo, esto se llama fuga disociativa, no me acuerdo de lo que he hecho, he dicho o tal, ¿no? Entonces eso, por suerte, es un trastorno mental grave, pasa poco, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces la versión cotidiana de esto simplemente son automatismos que se presentan en mi mente y en mi cuerpo y que no tienen capacidad para tener una entidad propia. Tienen capacidad para hacerme sentir de una manera o hacerme creer de una manera, pero no para tener una entidad propia, ¿no? Entonces, no tienen personalidad aparte, pero está bien que los tratemos como si tuvieran una personalidad aparte. Esto es lo que se llama una disociación funcional. Yo soy muy consciente desde mi neocorte que estoy hablando con una metáfora. Pero qué útil es hablarle a mi mente como si le estuviera hablando a alguien externo, porque ordena y hace que lo vea más claramente y todo eso. ¿Vale? Vale, entonces que le podemos poner nombre tranquilamente a nuestra mente, que Que no no estamos locos. nos estamos locos, que sabemos lo que queremos. Mm, Estrategia poco ortodoxa, por favor. Vale. Es que mi madre, a la que le mando un saludo desde aquí, me enseñó, y mi padre, me enseñaron a hablar bien, ¿no? Entonces, esta estrategia, pues nunca la he contado, esta es la primera vez que la cuento, ¿eh? Mm, Y por poco ortodoxa, pues no la vas a ver en libros, y ya sabes tú que, hombre, cuando nos presentamos al mundo intentamos ser formales, y está bien, ¿no? Pero hay una estrategia que funciona, y funciona por lo siguiente, una estrategia por ortodoxa, ¿no? Mira, el mundo defensivo básicamente, o sea, las tres grandes defensas que generan, las tres grandes emociones que generan defensa son la ira, la tristeza, el miedo y la ira. Las otras también, pero esas son como el podio, ¿vale? Ajá. La tristeza, el miedo y la ira. La tristeza y el miedo nos echan abajo, pero la ira nos saca para afuera y nos empodera, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones que son resueltas desde el miedo y desde la tristeza y deberían ser resueltas desde la ira. Ojo, la ira tiene rango. Ujú. Está la ira violenta y está la ira asertiva, ¿vale? Yo puedo decirte, oye, ¿tú qué derecho tienes de hablarme así? Y estoy cabreado.
¿no? Pero no te estoy violentando, ni pegando, ni agrediendo, ni te estoy insultando. Eso es ira asertiva, ¿sí? Vale, entonces, cuando un pensamiento venga a insultarme, a decirme qué fracaso eres, qué ridículo has hecho, qué feo estás, pues entonces a mí a lo mejor me aparece la tristeza y mi autoestima, o me aparece el miedo de no soy suficiente. ¿Y por qué tengo yo que responder ante un insulto? O sea, si alguien viene a mí a decirme, ¿eres tonto? Yo le digo, alguien de la calle, yo le digo, oye, ¿tú de qué vas? ¿No? Solo ¿Tonto serás tú? tú, ¿no? Entonces, en estos casos es la ira la más útil, la ira razonable, la más útil para defenderme de eso. De la misma manera, si Alfredo, que es mi colega, viene y me insulta, yo puedo decirle, y aquí viene lo poco ortodoxo, ¿no? Yo puedo decirle, vete a la mierda, vete a tomar por saco, subnormal, gilipollas, perdón, No, no, bien, bien. ¿eh? Imbécil. O sea, te pones así Claro, con... sí, entonces yo alguna vez en mi vida utilizo improperio porque es lo que merece lo que Alfredo me está diciendo. Y lo uso a modo de parada del pensamiento. Ujú. Ese imbécil, ese déjame en paz, ese me cago en tu lo que sea, es el estímulo suficientemente poderoso que yo le doy a mi mente, primero, para pararla, y segundo, que libera la química defensiva útil para alguien que me está machacando, que en ese momento soy yo mismo. ¿Vale? Vale. Esto es sin espejo, ¿no? Eso puede estar tú conduciendo, como siempre digo, que no tienes que mirarte. Sí. Vale, o sea que como nos autoflagelamos y nos tratamos fatal, pues entonces así, pues tú más. Pues imbécil, claro, pero siempre, y esto es muy importante, Anaí, gracias por traer esto, pues siempre con conciencia de que se lo estoy diciendo al otro, No a ti. a la mente, al yo crítico, ¿sí? Vale, No a ti, precisamente te estás defendiendo de lo que ya te has dicho a ti previamente. vale, eso hay que tenerlo ahí. Vale. Pero, por favor, las personas que nos oyen y nos ven, no olviden que el kit de supervivencia está lleno de otras muchas más cosas Sí. de las que llevamos hablando 1 hora y pico, ¿vale? Esto es como in extremis. Sí, está en plan, ¿no? Nada me funciona, Hay que ser educados en la vida, eso está bien. pero bueno, un poco de mano dura con, Claro, con tu Claro, fustigador. claro. Mente, no tienes derecho a tratarme así. Esa es la base de esta estrategia. Claro, eso se puede decir así, ¿no? Claro. Vale. Y siempre además con el pensamiento y la conciencia de que nos estamos defendiendo, Hombre, claro, no claro. echándonos más tierra. Exactamente, me estás agrediendo y yo me defiendo. De fusión cognitiva. Vale, me ha gustado. A ver, voy a Sí, usar sí, es primero que todo el sí. kit, Sí, pero vamos. en algún momento echaré mano. Sí. Gracias. Gracias, como siempre. Vuelve, esta es tu casa, lo sabes. Además, tenemos pendiente, ¿cómo se dice? ¿EMDR? MDR. Sí, bueno, Yo de creo eso que podemos hablar largo y tendido. eso puede ser muy, muy interesante. Sí. Gracias por enseñarnos que los pensamientos no hay que creérselos, hay que saber relacionarse con ellos. Totalmente. Una frase que resume perfectamente todo lo que hemos hablado. Todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Perfecto. Pues ya está, ya vosotros ya sabéis que no hace falta, que no hay que acallarla, que no hay que luchar porque es que nos va a ganar, porque es que es un 4x4. Sí. Que mejor la escuchamos, la entendemos y bueno, pues ya domamos a los tigres. Efectivamente. Lo estoy guardando, ¿eh? Gracias, como siempre, por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos, por hacernos crecer y por permitirnos traer a gente tan maravillosa, pues como Alfonso García Donas. Vuelve. Yo Gracias. encantado, ya sabes que me siento como en casa y estoy encantado de estar aquí y gracias a vosotros por ofrecerme el espacio. Es que esta es tu casa, lo sabes. Así la siento, gracias. A ti. Y gracias a vosotros, nos vemos en el próximo episodio de Fórmula Inestalud. Hasta la próxima.